La verdad es una felicidad gigantesca. A nuestros, bueno, casi 30 estudiantes conectados el día de hoy. Qué bueno tenerlos por acá. Agradezco muchísimo el tiempo que se han tomado para estar presentes. Me gustaría, por supuesto, que me confirmaran antes de empezar y entrar en materia, que me están escuchando, que se está viendo bien y, por supuesto, empezar a compartir una información tan valiosa como la que tenemos el día de hoy. Tienen habilitado el chat, por si me pueden confirmar si se escucha y se ve bien. Perfecto, Andrés, Laura, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Qué bueno es encontrarme por aquí estudiantes conocidos, muchos de ustedes de la ciudad de Bogotá, otros de la ciudad de Cali, otros, por supuesto, de Pereira, Bucaramanga, Medellín. La verdad es supremamente valioso que estén por acá conectados. Como ustedes sabrán, todos quienes hoy están conectados pues hacen parte ya de la compañía y están ya en un proceso vigente para cualquiera de los destinos que en este momento Viajes y Viajes ofrece a todos nuestros estudiantes. Canadá, Estados Unidos, Australia, hola Moni, todos los más de 23 países, ¿cierto? Y para nosotros ya se ha vuelto un común denominador hacer cada 15 días esta serie de talleres que son fundamentales para todos nuestros estudiantes. Porque si bien sabemos que todos, por supuesto, iniciamos en una etapa donde contemplamos un país, una ciudad, una institución, luego pasamos a una etapa donde hay que prepararnos y hay que, por supuesto, entender muchos detalles asociados antes de aplicar a una visa de estudio para cualquiera de las embajadas. ¿Cierto? Entonces, hemos tocado ya talleres en cartas de motivación, nos hemos ido preparando para una entrevista ante la Embajada de Estados Unidos, hemos ido también tocando temas asociados a destinos donde puedo trabajar, cómo me preparo laboralmente para este mercado, ¿cierto? Entonces, hoy la intención es tocar un tema fundamental que habitualmente para todos y cada uno de los estudiantes se convierte a veces como en ese punto álgido desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Porque muchos llegamos a una asesoría comercial o a una asesoría académica sabiendo que Canadá es nuestro destino, sabiendo que Estados Unidos es el destino que queremos, o Australia o Nueva Zelanda. Pero cuando llegamos a un punto específico donde nos dicen, uy, vengan que es que necesitamos un dinero llamado, por supuesto, solvencia económica para demostrarle a los diferentes gobiernos que tenemos para demostrar, por supuesto, toda nuestra manutención y demás, y ese monto cuantificado en un valor específico, a veces decimos, uy, yo no tengo ese monto en el banco, yo no tengo alternativas en este momento que me faciliten para tenerlo rápidamente. Entonces, la idea del día de hoy es, por supuesto, darles muchísima más claridad. Yo sé que todos, cada uno de ustedes, los más de 33 estudiantes que están conectados el día de hoy, han recibido por parte de nuestros asesores académicos una información. Y sé también que gran parte de esa información ha sido reforzada con todo nuestro equipo de visados y procesos, ¿cierto? Sin embargo, pues qué bueno es que en este tipo de procesos no sobra la información y entre más informados y más preparados estemos, pues va a ser mucho mejor. Y creo que esa es la responsabilidad de Viajes y Viajes Estudio a lo largo de estos 38 años, de ilustrar de manera apropiada pues todos los temas y por supuesto el que traemos hoy, que es sumamente importante, que es esa solvencia económica como un paso esencial de cara a una aprobación de visa. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla de la presentación, una presentación básica, sencilla. Mi intención y por supuesto la de la compañía no es confundirlos, no es tocar temas demasiado técnicos, sino traer a colación algo que habitualmente vemos de una manera compleja para que la asimilemos y lo digiramos, pues por supuesto muchísimo más fácil. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo, comparto la presentación y ustedes también me confirman por su parte si ya la ven. Denme un momento. Ustedes me confirman vía chat que vean la presentación, por favor. Perfecto, Cami, Cata, muchas gracias.
Listo. Entonces, el tema de hoy, vamos a trabajar hoy pues más o menos 40, 45 minutos, es preparemos nuestra solvencia económica, un elemento clave en tu proceso de visa, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que decir y que hay que entender es qué es solvencia económica. A veces llegamos a una asesoría y nos dicen solvencia económica y lo primero que hacemos es, uy, una plata, ¿cierto? Y yo creo que este tipo de talleres también nos permiten entender qué es una solvencia, por qué la importancia y cómo podemos avanzar de cara a que todo ese proceso de consecución, de tiempos, de información, pues sea absolutamente coherente y preciso de cara a nuestro proceso de aplicación. Entonces, empecemos por algo, y es, ¿qué es solvencia económica? La solvencia económica, habitualmente, para todos y cada uno de los países en los cuales nosotros estamos pensando ir a estudiar, sea un programa de idiomas, sea un programa técnico-tecnológico para Canadá, sea una maestría, sea un doctorado, lo que sea, es un requisito esencial que pide cualquier embajada, ¿listo? Y representa ese dinero con el que cada estudiante debe demostrar que tiene fondos suficientes para su proyecto académico. Y cuando hablamos de proyecto académico, no solamente hablamos del curso como tal, hablando por supuesto de un curso de idiomas o hablando por supuesto de una maestría, de un diploma y demás, sino que también incluimos dentro de esa solvencia económica los valores asociados a todos esos elementos de manutención en cada uno de los destinos. Porque lo que finalmente busca cada uno de esos países, cualquiera de ellos, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Inglaterra, Francia, Alemania, es que nunca nosotros como estudiantes internacionales o incluso si llevamos nuestras familias, seamos una carga económica para la nación que está, por supuesto, abriéndonos las puertas. ¿Listo? Eso es la solvencia económica. Ahora, hablemos un poco de por qué es tan importante la solvencia económica. Miren, cuando nosotros nos sentamos con cada uno de ustedes en las diferentes etapas, en la primera cuando hablamos de un país o hablamos de una ciudad y de una institución, también tenemos una responsabilidad gigantesca y es que dentro de toda esa información que compartimos nosotros hacia ustedes desde las diferentes ciudades, instituciones y demás, y ustedes nos comparten un poco de sus vidas. Creo que en gran parte en el momento en el que ustedes seleccionan una agencia de estudios en el exterior, es también buscando una confianza integral y que a partir de esa confianza generemos un lazo y de nuestra parte logremos hacer un perfilamiento integral que nos permita estar supremamente blindados en el momento en el que aplicamos a una visa de estudio. Por ende, esta solvencia económica conforma uno de los 6 elementos esenciales que la embajada o cualquier embajada busca en un perfil en el momento de procesar una aplicación para una visa de estudio, ¿cierto? Para hacer un recorderis y después, por supuesto, meternos en el elemento de solvencia económica. ¿Cuáles son esos puntos esenciales que la embajada busca identificar en el momento en el que procesa una aplicación de visa? El primero, por supuesto, es que de nuestra parte, ¿cierto? Hablando como viajes y viajes, y cada uno de ustedes, pues seamos supremamente coherentes en el momento en el que le contamos toda nuestra historia a la embajada. Y la historia comprende inicialmente un historial académico, nuestro bachillerato, nuestra tecnología, nuestro pregrado, nuestra maestría, todo eso empieza a conformar un historial académico en el momento en el que nos aplicamos. ¿Listo? Ahora, unido a ese componente académico, también es importante que la embajada o las embajadas puedan constatar también que desde ese componente académico yo tengo también coherencia en todo lo que ha hecho o he hecho laboral y profesionalmente. Entonces, por eso, de una u otra manera, pues estos caricaturas, estos dibujos, pues representan cada uno de esos elementos esenciales. Entonces, unimos en ese orden de ideas todo el historial académico, todo el historial laboral que hemos hecho. Hemos trabajado históricamente como asistente, después hemos hecho un cargo de analista, después si subimos a una dirección, a una coordinación, a una gerencia, lo que sea. Pero siempre, en el momento en el que nos aplicamos, la embajada espera encontrar una mediana coherencia entre lo académico y lo laboral. Ahora,
sé que en muchos casos la coherencia no es absoluta, es decir, no es normal que nos encontremos estudiantes que exactamente se hayan graduado de ingeniería de sistemas y que sí o sí se hayan desempeñado en la ingeniería de sistemas. Por eso la importancia de que las reuniones personalizadas, face to face y one to one con todo nuestro equipo de visados y proceso permita tener un conocimiento ideal de cada uno de ustedes para en algún momento, si hay algún vacío, por supuesto, cubrirlo de la mejor manera. Ahora, ¿cuáles son los otros 3 elementos importantes dentro de una aplicación a visa? Importante, el historial migratorio. Bueno, entonces, que yo quiero irme para Australia, Nueva Zelanda, Malta, Francia, Alemania, Estados Unidos. Perfecto. ¿Hemos viajado por fuera de Colombia? La respuesta es o sí o no. Y el hecho de que no hayamos viajado no significa que haya una limitante, ¿cierto? Significa simplemente que no tenemos historial migratorio y eso no es algo negativo. Simplemente tendremos que entrar a justificarlo de la manera adecuada. Ahora, puede también pasar que dentro de los historiales migratorios, pues no sea necesariamente que no he viajado, tal vez sí hemos viajado, pero hemos tenido en algún momento alguna negación de visa de un destino donde hemos tenido la intención de introducir. ¿Listo? ¿Eso qué va a pasar? Pues que obviamente va a estar siempre visible ante cualquier embajada y entraremos como equipo profesional y multidisciplinario a justificar adecuadamente esa negación de cara, por supuesto, a que cuando un oficial de la embajada haga el procesamiento, encuentre, por supuesto, un razonamiento lógico para esa negación y que, por supuesto, todo lo que le entreguemos nunca dé lugar a que un oficial pueda ver o pueda interpretar que nuestra intención será, por supuesto, quedarnos en el destino para el cual estamos aplicando. Bueno, ahora, unido a esos 3 elementos que acabamos de mencionar, lo académico, lo profesional y el historial migratorio, hay 2 elementos que de una u otra manera se juntan en uno, pero que realmente son 2, que son la carta de motivación, que de hecho ya hemos tenido un taller de cartas de motivación, que para aquellos que de pronto no estuvieron en el taller, los invito a seguirnos en YouTube y ahí están todos los videos de tasa de empleo, cómo me preparo laboralmente, preparación de cartas de motivación y van a estar colgados este y todos los talleres que hagamos de ahora en adelante para todas nuestras personas en el área de visados y procesos. ¿Listo? Entonces, esa carta de motivación, pues claro, es un elemento fundamental y es donde tenemos la posibilidad de explicarle a la embajada pues cuál es nuestra intención, cuál es nuestro objetivo y por qué queremos ir para ese país donde estamos aplicando a prepararnos profesionalmente, sea desde un componente idiomático o sea tal vez hacer un pregrado, una maestría o un programa de educación superior. Y unido a esa carta de motivación es súper importante y a veces se subestima un motivo de regreso válido. Bueno, ¿qué pasa cuando hablamos de un motivo de regreso? Habitualmente hay estudiantes que me dicen, no, es que yo en Colombia dejo mi hijo, mi mamá, mi papá. Realmente para la embajada, para las embajadas, los únicos motivos de regreso válidos son realmente académicos y o laborales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden algo, y es que estamos pidiendo una visa de estudio. Y al estar pidiendo una visa de estudio, pues claro, la embajada nos va a decir, por supuesto, que si nos vamos a ir a preparar es porque realmente o estamos buscando hacer parte de un mercado laboral que nos está exigiendo mejores y mayores competencias, o realmente estamos yendo a prepararnos porque académicamente voy a cursar una especialización o una maestría donde necesito tal vez un alto componente idiomático o por supuesto necesito algunas competencias que voy a adquirir a través de la realización de un programa de educación superior. ¿Listo? Entonces ahí ya hemos hablado de 5 elementos esenciales y por supuesto el que nos congrega el día de hoy es uno supremamente importante que es la solvencia económica. ¿Listo? Hay estudiantes que me dicen, Sebas, ¿y si yo no tengo la solvencia económica? Yo inmediatamente entrego un mensaje, consigámosla, contemplemos cuáles son las posibilidades, cuáles son las alternativas. Porque nunca un destino, cualquiera que sea, ya hay una excepción por ahí que ya se las voy a contar, nunca un destino va a ver con buenos ojos que estemos aplicando a una visa de estudio pero no tengamos dentro de nuestros
elementos contemplados un requisito que ellos piden, y es que vamos a un destino donde demostremos integralmente que tenemos los recursos con los cuales podemos vivir tranquilamente en este destino. Y quiero hacer una salvedad acá, y es que yo sé bien que hay destinos que nos permiten trabajar legalmente, como es el caso de Australia, como es el caso de Nueva Zelanda, como es el caso de Inglaterra y Canadá cuando estamos cursando programas de educación superior, como es el caso de Irlanda, como es el caso de Malta después del día 91, ¿cierto? Pero nunca, en el momento en el que aplicamos a una visa de estudio, vamos a decirle a una embajada que nosotros nos vamos a mantener o vamos a subsanar toda nuestra alimentación o todos nuestros gastos como tal con nuestro trabajo, porque eso finalmente querrá decir para un oficial que no tenemos el dinero y que tal vez seremos a los ojos de un oficial una carga para ese país. ¿Listo? Entonces, entremos en materia un poquito y empezamos a desarrollar temas asociados a esa solvencia económica. Obviamente, está el chat abierto para que en el momento en el que tengan dudas puntuales, por supuesto, las vamos a ir resolviendo en la medida que vamos avanzando en el taller. ¿Listo? Quiero sí pedirles un favor. Sé que algunos de ustedes pueden tener dudas muy específicas, ¿cierto? Y cuando hay dudas muy específicas orientadas al tema de perfil y demás, yo quisiera que pudiésemos resolverlas de manera individual junto con todo nuestro equipo de visados y procesos, o sea que ustedes estén con Laura Jiménez, con Estefa, con Laura Alonso, con Simón, con Sara, con Santiago, con Cata, bueno, con todo nuestro equipo, por supuesto, porque sé que hay cosas muy puntuales y que obviamente dará lugar mejor a un espacio face to face y de manera individual. Entonces entremos, por supuesto, a abordar el tema de solvencia económica. ¿Listo? Entonces lo primero es, bueno, ¿quiénes deben demostrar solvencia económica? Entonces, lo primero que hay que decir aquí es que absolutamente todos los países, y solamente a excepción de Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái, que es por supuesto el destino que en este momento tenemos como oferta académica, piden solvencia económica. Es decir, si en este momento algún estudiante, dentro de los que está aquí conectados, o por supuesto dentro del mundo que tenemos en la compañía, me dice, Sebas, no tengo solvencia económica, ¿qué destino, a cuál destino puedo aplicar? Sin solvencia, contemplemos desde ya Emiratos Árabes Unidos, en una ciudad increíble como Dubái. De resto, absolutamente todos los países, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Irlanda, todos nos van a pedir solvencia económica. ¿Listo? Ahora, muchos de ellos simplemente nos dicen, hay una solvencia económica que me tienes que demostrar, pero es netamente demostrativa, ¿cierto? En la gran mayoría de destinos es un dinero que ustedes solamente le demuestran a la embajada y que una vez se otorga la visa de estudio, ya ese dinero lo podemos mover con tranquilidad. Ese tema lo vamos a tocar unas diapositivas más adelante para que ustedes tengan un poquito más de claridad frente al momento en el cual tenemos que tener la solvencia económica y cuándo la puedo o devolver al banco si fue un préstamo, o devolver a un familiar si fue un préstamo, o simplemente moverla en el momento en el que tengamos una inversión porque ya tuvimos una visa aprobada y le demostramos fielmente a la embajada que teníamos esos recursos. Ahora, ¿qué es importante también definir? Y es que los montos exigidos por cada destino, es decir, cada embajada, cada país, siempre son calculados con base al costo de vida promedio de cada país y entre paréntesis ciudad. Porque si hablamos, por supuesto, de Australia, de Nueva Zelanda, pues ellos no diferencian entre, hablando de Australia, de Brisbane, de Sydney, de Melbourne, de Adelaide, de Gold Coast, de Perth. Pero si hablamos tal vez de Estados Unidos, sí hay una diferencia en el punto en el que para la ciudad que vamos, ¿cierto? Y ya ahorita hablamos un poquito más de Estados Unidos. Ahora, muchos de ustedes ya han conocido por parte de nuestros asesores académicos y por supuesto de nuestro equipo de visados, que depende de la edad y depende de nuestro perfil, podemos o no tener patrocinadores que acompañen o finalmente muestren esos fondos y que acrediten que nos están apoyando para la solicitud de esa visa de estudio. Ya enseguida vamos a ver
cuándo podemos tener patrocinadores, cuándo no, en qué destinos y en cuáles no. ¿Listo? Desde aquí, lo importante es saber y entender que la importancia de la solvencia económica es tan alta que puede definir totalmente si la visa me la aprueban o no me la aprueban. Y por supuesto, entendiendo que para la gran mayoría de destinos que aplicamos es un requisito esencial de cara a la aplicación. Ahora, vamos a tocar un tema específico, ¿cierto? Y aquí, por supuesto, traigo un dibujo chiquito, pero que busca de una manera gráfica darles a entender cuándo debo tener una solvencia para X destino. Yo traigo una gráfica que busca tal vez emular un ejercicio para destinos como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que digamos que son los destinos más acogidos, ¿listo? Sin embargo, también lo usaré para poder replicar o poder mostrar otros destinos, ¿cierto? Entonces, esta gráfica lo que nos muestra es una línea del tiempo donde estamos haciendo un supuesto que nuestra fecha de inicio del programa académico es el mes de junio del 2022. ¿Listo? Ahora, con los tiempos promedios y por supuesto diagnosticados por parte de la compañía en tiempos de respuesta por parte de las embajadas, pues tenemos que devolvernos unos meses hacia atrás donde tenemos unos puntos de control. Esos puntos de control son los que realmente definen un deadline o unos tiempos donde tenemos que aplicar a la visa para poder garantizar que tengamos el tiempo suficiente para, una vez nos aprueben la visa, pues adquirir tiquetes aéreos, definir temas de alojamiento y por supuesto garantizar esos procesos logísticos que vienen post aprobación de visa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de que mi fecha de inicio es junio del 2022, hablando para destinos como Canadá y hablando para destinos como Australia, estaríamos partiendo del hecho que necesitaríamos tener normalmente, como todos lo pretendemos y queremos, un mes antes de iniciar una visa aprobada, ¿listo? Para que un mes antes adquiramos tiquetes con precios competitivos, definamos alojamiento con tarifas competitivas y no estemos sobre el tiempo buscando posibilidades donde sabemos que adquirir temas logísticos de ya para allá, por supuesto, es mucho más costoso que hacerlo con el tiempo suficiente. Por ende, si pretendemos tener para el mes de mayo una visa aprobada, nuestro tiempo de aplicación debería estar siendo 3 meses atrás. Es decir, nos devolvemos a abril, nos devolvemos a marzo y nos devolvemos a febrero. Es decir, aquí en febrero deberíamos estar aplicando a la visa de estudio ante embajadas que tienen estos tiempos promedio de respuesta, como ya lo mencioné, Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Digamos que congregamos estos tres porque Francia, Alemania, Estados Unidos son destinos que flexibilizan mucho más los tiempos, entendiendo que puede tardar aproximadamente de 20 días a un mes en tiempos de respuesta y lo que puede tardar un poco más es el proceso logístico de agendamiento de cita con cada una de las embajadas. Ahora, ¿por qué es tan útil esta gráfica? Porque entonces, una de las preguntas que siempre nos hacen y siempre sale a colación en estos talleres y por supuesto en nuestras asesorías personalizadas es con cuánto tiempo de anticipación debe tener un estudiante o sus patrocinadores la solvencia económica, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante tener claro que depende del origen y de la fuente de esos recursos para la solvencia económica, pues yo debo contemplar los tiempos, ¿cierto? Si yo le digo a una embajada que la solvencia económica son ahorros, ¿cierto? Yo debo tener la solvencia económica aproximadamente entre 3 y 4 meses hacia atrás, ya en las cuentas de ahorros, cuenta corriente, fiducuenta, CDT, y ahorita vemos caso a caso cuáles podrían ser las posibilidades. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que estaríamos hablando aproximadamente que hoy, en noviembre, esos fondos deberían estar dispuestos en la cuenta de ahorros o en cualquiera de las alternativas que acabo de mencionar.
Ahora, ¿qué puede pasar? Y pasa en muchísimos casos, que ese dinero todavía no está en la cuenta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estudiantes van a demostrar su solvencia económica a través de un crédito bancario, una venta de alguna propiedad o de algún vehículo, o tal vez va a ser un préstamo de alguna persona de su familia, conocidos, amigos, dentro de nuestro círculo social. Y por supuesto, ese dinero va a entrar tal vez en el mes de enero por acá o en el mes de diciembre. Y entendiendo esto, cuando nosotros aplicamos a una embajada, pues por supuesto le demostramos a esa embajada lo que hacemos laboralmente. Y cuando le explicamos a esa embajada lo que hacemos desde el punto de vista laboral, pues ellos también van a saber cuáles son nuestros ingresos, ¿cierto? Entonces, si nuestros ingresos son 3, 4, 5 millones de pesos mensuales, ¿sí? Y de repente ven que por aquí en diciembre o en enero entra una suma muy fuerte de dinero, toda embajada, sí o sí, sin excepción, nos va a preguntar de dónde proviene ese dinero. Y entonces tendremos como estudiantes internacionales que entrar a justificar por qué, sabiendo que tenemos unos ingresos de promedio de 3, 4, 5 millones de pesos y de pronto por ahorros no tenemos la capacidad de demostrar ese monto, pues por supuesto tendremos que justificar a través del certificado del banco que nos desembolsó ese crédito, o tendremos que justificar a través de una compraventa de la propiedad que por supuesto vendimos, o de un vehículo que vendimos, o también puede pasar que lo justificamos a través de una declaración extrajuicio en una notaría que puede ir perfectamente acompañado de una compraventa, ¿cierto? Donde le demostramos a la embajada que gran parte de ese dinero entró a nuestra cuenta producto de la comercialización o venta de un vehículo, una moto, un bien, una finca raíz o lo que sea. ¿Listo? Ok. Para eso es muy útil esta gráfica, para que ustedes constaten que si es de ahorros, el dinero, partiendo del hecho de que vamos a aplicar para inicios de junio y aplicar a la visa en febrero, pues ya el dinero debería estar en la cuenta. Si no lo está, es muy probable que cualquiera de las embajadas que acabamos de mencionar nos pida la justificación y por supuesto va a ser un elemento esencial que donde estemos en el equipo de visados y procesos, pues les va a pedir y vamos a trabajar juntos para encontrar la adecuada justificación, donde por supuesto necesitamos, antes de que Sebastián les ayude con eso, pues obviamente cada uno de nosotros es quien trabajará en torno a la justificación del ingreso de ese dinero. ¿Listo? Vamos entonces a entrar de manera detallada en cada uno de los países, porque yo sé que obviamente muchos de ustedes están orientados a un país como Canadá, otros como Estados Unidos, otros como Australia, otros Nueva Zelanda, y entiendo por supuesto que cada uno de esos destinos tiene ciertas particularidades, y es ahí donde todo nuestro equipo entra a impactar de manera positiva para que ustedes tengan absolutamente claro cuál es el origen y cómo se demuestra de manera adecuada esos fondos de manutención que cualquier embajada nos pide. ¿Listo? Entonces, aquí no voy a enfatizar mucho en el valor como tal, porque yo estoy convencido que todo nuestro equipo pues ya les ha dado claridad del valor exacto, ¿cierto? Y en la etapa final de esta presentación, que por supuesto se las vamos a compartir a cada uno de ustedes vía WhatsApp, van a encontrar los links de todas las embajadas y específicamente el punto donde la embajada constata cuál es el valor que piden de solvencia económica, ¿cierto? Hay algo que es fundamental para mí darles claridad y por supuesto de parte de toda la compañía, y es que Viajes y Viajes se enfoca específicamente en comunicarles el valor que las diferentes embajadas también nos comunican, ¿cierto? No tendríamos ninguna justificación para darles un valor diferente al que la embajada estipula en sus páginas web, y lo único que generalmente adicionamos son algunas variaciones por tasas de cambio y también incluimos temas de tiquetes aéreos y procesos logísticos, porque nos han pasado también que nos han llegado estudiantes que han aplicado o por su cuenta o a través de diferentes compañías que nos han dicho: me negaron la visa por solvencia económica. Y cuando vamos a constatar cuál fue la solvencia económica con la cual se aplicaron, la aplicaron
muy al límite y muy al ras y no contemplaron tal vez la variación de tasas. Cada embajada estipula un valor específico en moneda canadiense, en moneda australiana, en moneda neozelandesa, en moneda, por supuesto, europea, contemplando, por supuesto, Alemania, España, Malta y demás. Por ende, una cosa es el valor que tenemos claro hoy y en el momento en el que vamos a aplicar a la visa, habrá, por supuesto, que contemplar la fluctuación en tasas, que en su momento puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero no podemos dar lugar a ningún tipo de riesgo que en el momento en el que el oficial haga la revisión de los montos, pues no nos quedemos cortos por 1, 2, 3, 4 millones de pesos, que al final va en detrimento y vamos a correr un riesgo de negación de visa. Entonces, hablando de Canadá, muy importante que para poder demostrar esa solvencia económica, vamos a tener la posibilidad de hacerlo en cuentas de ahorros, cuenta corriente, CDT, pero muy importante cuando hablamos de CDT, ese CDT debe tener más de 3 meses de vigencia y debe tener un vencimiento al menos 2 semanas antes de la fecha de viaje. ¿Por qué ese punto es importante? Porque miren que cuando un oficial de la embajada quiere constatar que el estudiante tiene los fondos suficientes, por supuesto tiene que garantizar que lo que le mostramos va a estar a disposición del estudiante en el momento en el que el estudiante va a adquirir tiquetes y por supuesto va a adquirir alojamiento y va a incurrir en los gastos normales. Hay estudiantes que me dicen, yo tengo un CDT, pero se me renovó automáticamente por 1 año, ¿cierto? Y en el momento en el que presentamos ese certificado del CDT, pues el oficial consular va a ver que hay un monto en un CDT, pero que no va a estar a disposición del estudiante en el momento en el que estamos, por supuesto, corroborando que el estudiante quiere viajar. Por eso, la importancia de las fechas muy bien definidas y claras del CDT. ¿Qué más podemos utilizar para demostrar la solvencia económica para un país como Canadá? Pensiones voluntarias. Es muy diferente a las pensiones obligatorias que normalmente tenemos en nuestras compañías, ¿cierto? Todos tenemos fondos privados o fondos públicos, y aquí puedo hablar de Colpensiones, puedo hablar de Porvenir, puedo hablar de Protección, bueno, tantos diferentes fondos que hay, que si queremos sacar fondos que no son voluntarios sino obligatorios, pues sabemos que ningún fondo privado ni público nos va a desembolsar esas pensiones. Por otro lado, si hay pensiones voluntarias, que cualquiera de esos fondos nos permiten en cualquier momento acceder a los mismos, desembolsarlos y, por supuesto, acreditar ante un oficial de la embajada que tenemos a disposición ese dinero. ¿Listo? ¿Qué también podemos utilizar como demostración de solvencia? Tarjeta de crédito. Excúsenme que se me cortó aquí un poquito en la presentación, pero también podemos utilizar tarjeta de crédito. Ahora, muchos estudiantes nos dicen, bueno, ¿hasta qué monto puedo demostrar en cupos de tarjeta de crédito? Máximo, chicos, hasta el 20% de la solvencia. Es decir, si un estudiante tiene como requisito demostrar 40 millones, hablemos como un caso hipotético, 40 millones de solvencia, solamente tendríamos la posibilidad de demostrar 8 millones de pesos en cupos de tarjeta de crédito. ¿Listo? ¿Cuál puede ser otra alternativa? Fondos de empleados, ¿cierto? Que muchas compañías otorgan la facilidad para que los empleados tengan un plan de ahorro y que esos fondos también pueden en cualquier momento, simplemente a través de la solicitud del estudiante, desembolsar cuando sea, por supuesto, requerido por parte de o el estudiante o sus patrocinadores. ¿Listo? Supremamente claro que esas cuentas que acreditamos deben estar inscritas en Fogafín o Fogacop, que sabemos que toda entidad financiera en Colombia está adscrita a cualquiera de ellos y la gran mayoría de pensiones voluntarias y fondos de empleados, por supuesto, también lo están inscritos a cualquiera de estos fondos. ¿Listo? ¿Qué es súper importante? Si la solvencia lleva más de 4 meses en la cuenta, no va a ser necesario justificar la procedencia de ese dinero. Pero si en el marco de ese tiempo es donde entra ese monto específico que vamos a demostrar, siempre la embajada nos va a pedir la justificación, como lo veíamos en la gráfica anterior. ¿Listo? Vital, el dinero bajo ninguna circunstancia debe ser retirado de la cuenta y debe siempre estar congelado ahí hasta tener la notificación de visa. Y aquí hay alguna salvedad con Canadá,
y es que habitualmente cuando tenemos ya la visa aprobada, normalmente el dinero se mueve, pero para Canadá incluso damos una recomendación adicional, y es que los estudiantes, claro, tengan visa aprobada y si necesitan utilizar parte de ese dinero para compra de tiquetes, para compra de alojamiento y reserva de algunas cosas adicionales, lo puedan hacer sin ningún problema, pero que sigan conservando ese monto específico en el momento en el que se ingresa a Canadá, porque también al momento de ingresar, una autoridad migratoria está en la potestad de pedirles esos recursos para constatar, como ya lo hizo un oficial inicial, pero tal vez un oficial quiera constatar que ese dinero está y vamos a estar en la obligación de demostrarlo. Entonces, por eso la recomendación que damos, aunque no sea el panorama más común, es que para efectos de Canadá, un estudiante siga conservando ese dinero en su cuenta o en la cuenta de los patrocinadores, incluso llegando a un destino como Canadá. Fundamental y algo que seguramente tendremos dentro del tintero es, para Canadá, ¿puedo tener patrocinadores? Por supuesto que sí. Ahora, ¿quiénes pueden ser patrocinadores? Generalmente son nuestros padres, ¿cierto? Pero pueden ser para Canadá familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, es decir, papá, mamá, hermano, tío, tía, abuela, abuelo. ¿Listo? Ellos pueden ser patrocinadores de nuestro proyecto y lo único que vamos a requerir por parte de ellos es, por supuesto, los extractos actualizados donde en la cuenta está el monto específico y una carta donde ese patrocinador simplemente avala que está acompañando el proceso académico de su familiar, sea su hijo, su hermano, su sobrino o su nieto. ¿Listo? Hasta ahí, Canadá. Supremamente esencial que lo tengamos claro. Yo sé que muchos de ustedes están en este momento en procesos y orientados hacia este destino, donde pues la embajada es estricta, pero también nos habla con mucha claridad. Entonces, cuando también entregamos toda la información de manera sencilla, no vemos bajo ninguna circunstancia, desde el elemento de la solvencia, que vean un concepto negativo. Bueno, hablemos un poquito de otro destino. Hablemos de Australia, que pese a tener en este momento las fronteras cerradas, que eso por supuesto pues ya lo sabemos, y que por supuesto esperábamos tener ya noticias muy positivas frente a los pilotos que se están haciendo en estados como Nueva Gales del Sur, como en el estado de Victoria o incluso en el estado de Queensland, pues también tenemos que estar preparados para el momento en el que se abran las fronteras y tener todo listo. Y gran parte de ese alistamiento como tal, pues está enfocado en temas de la solvencia. Entonces, para Australia, ¿qué elementos podemos utilizar para demostrar esos montos? Cuenta de ahorros o cuenta corriente, igual que para Canadá. CDT con las mismas circunstancias, es decir, que tenga 3 meses de vigencia, ¿listo? Y que no se venza al menos 2 semanas, mejor dicho, que no se venza después de mi viaje de estudios, que eso es lo importante. ¿Qué podemos también tener? Una fiducuenta, que es uno de los elementos financieros más comunes en la actualidad. Tarjetas de crédito, que también no pueden superar el 20% de la solvencia. Podemos también tener pensiones voluntarias. Y para el caso de algunos estudiantes que están patrocinados por padres de familia o incluso como cónyuges, que la declaración de renta también puede permitirnos justificar esa solvencia, que es súper importante clarificar en el tema de la declaración de renta, que sí o sí esa declaración debe contar o debe tener una renta líquida anual igual o superior a 140 millones de pesos. Un stand-by acá, y es que muchos estudiantes nos entregan las declaraciones de renta donde se declaran ingresos por 140 millones de pesos o más. Miren que es muy diferente yo declarar ingresos por 140 millones de pesos a declarar una utilidad o una renta líquida que supera los 140 millones de pesos, ¿cierto? En este caso, lo único que nos permite avalar la solvencia a través de la declaración de renta es que haya una renta líquida o una utilidad de 140 millones de pesos después del ejercicio anual de quien, por supuesto, presentemos esa declaración. Pasa igual que en Canadá, esas cuentas deben estar inscritas en FOGAFIN y FOGACOP.
Igual en tiempos de la solvencia, si lleva más de 3 meses en la cuenta, no va a ser necesario justificar su procedencia, porque podemos decir perfectamente que son ahorros, ¿listo? O que puede ser una herencia y demás. Pero si el dinero entra en los 3 meses antes de la aplicación, sí o sí, como pasa igual de Canadá, tendremos la obligatoriedad de justificar el origen de esos fondos. Y como ya lo hemos hablado, puede ser perfectamente a través de un crédito bancario o puede ser a través de una venta de propiedad, donde perfectamente podamos demostrarlo a través de una compraventa o una declaración extrajuicio, ¿cierto? Pero que ojalá podamos tener mucha claridad y precisión en el momento en el que entra el dinero y justifiquemos adecuadamente. Pilas que las fechas son muy importantes, chicos, ¿cierto? Muchas veces el dinero entró, no sé, en enero y resulta que lo que digo es que vendí una casa o vendí un carro en febrero, ¿cierto? Entonces es muy importante que junto con nuestro equipo de visados y procesos seamos coherentes frente a las fechas del ingreso de esos montos y, por supuesto, la forma en la cual lo estemos justificando. Bajo ninguna circunstancia ese dinero debe ser retirado de la cuenta y en el caso de Australia sí va a poder moverse de ese dinero una vez la visa sea aprobada. ¿Listo? Aquí sí Australia no nos va a pedir, o al menos hasta ahora con las notificaciones que tenemos, que entrando al país demostremos una solvencia. Ya una vez otorgada la visa, podemos simplemente avanzar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Y ahorita lo tocamos un poco para Canadá y para Australia. Si yo como estudiante internacional llevo dependientes, ¿quiénes pueden ser dependientes? Obviamente partimos del hecho de que no todos los países me permiten llevar dependientes, pero si hablamos de Australia, pues yo sé que incluso estudiando idiomas puedo llevar como dependiente a mi cónyuge o incluso a mis hijos, ¿listo? Y partiendo del hecho de que para Australia los puedo llevar, la solvencia económica del cónyuge será el 35% del valor de la solvencia del aplicante principal. Y para los hijos será el 15% del valor de la solvencia del aplicante principal. Si tengo un hijo, 2 hijos, 3 hijos, pues cada uno de ellos representará el 15% de la solvencia del aplicante principal. ¿Listo? ¿Qué es vital? Que si tenemos para el caso de Australia, llevar dependientes en edad de escolaridad, adicional al tema de la solvencia económica en términos de gastos y de alimentación y manutención, sí o sí nos van a pedir un monto adicional para el tema de la escolaridad. Y de hecho, con mayor énfasis aún, muchas veces nos van a pedir de hecho que ese menor de edad ya esté matriculado y ojalá con el curso pago en cualquiera de los programas académicos para niños entre 5 y 17 años. ¿Puedo tener patrocinadores para Australia? La respuesta es sí. ¿Qué pueden ser? Por supuesto, padres, es decir, papá, mamá, hermano, tío, tía, abuelo, abuela, e incluso hasta máximo 3 personas. ¿Qué puede ser esa ventaja en el caso de Australia? Que puede parte de la solvencia ser demostrada por mi papá, otro por mi hermano y otro por mi abuelo, ¿cierto? Entonces yo puedo unir esfuerzos familiares donde esa solvencia económica, sea para 6 meses, 9 meses o un año, pueda estar contenida en 3 cuentas diferentes, por supuesto con las condiciones que acabamos de ver previamente, cuenta de ahorros, CDT, fiducuenta, y con las variables, por supuesto, que acabamos de contemplar. ¿Listo? Ok. Vámonos para Nueva Zelanda, que funciona muy parecido al caso de Australia, ¿cierto? ¿Cuáles son los métodos a través de los cuales debo tener? Cuenta de ahorros, cuenta corriente, CDT, fiducuenta, y CETEX funcionaba. Permítame dar una claridad acá y ahorita, de hecho, si quieren hago un énfasis un poquito adicional en ICETEX, ¿cierto? Para el caso de ICETEX, antes nos permitían aplicar con un preaprobado y garantizar que ese preaprobado funcionara como método de solvencia. De una u otra manera, nos ha pasado que el mundo y las embajadas y los países pues también han cambiado después de la pandemia.
Y sabemos que economías emergentes como Colombia, como Perú, como Ecuador y gran parte de los países latinoamericanos, pues el flagelo lo sufren de una manera muchísimo más abrupta. Y en ese orden de ideas, pues lo que buscan países de economías de primer nivel como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Alemania y demás, es que en el momento en el que aplicamos, por supuesto, estemos garantizando que esos fondos están y que no estemos aplicando simplemente porque en nuestras naciones pues no estamos encontrando posibilidades académicas y o laborales. Por ende, la alternativa de ICETEX, si bien sigue siendo una alternativa para demostrar, y ahorita les explico cómo, pues en este momento la alternativa del preaprobado del ICETEX para aplicar a la visa de Nueva Zelanda no está siendo contemplada. ¿Listo? Pensiones voluntarias también pueden hacerse. Obviamente esas cuentas adscritas también a Fogafino, Fogacop. La solvencia debe llevar más de 6 meses en la cuenta y si se ingresa ese dinero en el marco de ese tiempo, habrá que justificar, por supuesto, la procedencia del mismo. Y, por supuesto, lo mismo, ese dinero deberá siempre estar garantizándose en esa cuenta hasta que tengamos la notificación positiva por parte de la embajada. Y también es un destino que permite aplicar a través de patrocinadores, padres, hermanos, tíos y abuelos, tal vez emulando un poco ese ejercicio que con Australia pues ya se hace, porque tal vez son países muy afines en sus procesos migratorios y en los requisitos que le piden a estudiantes internacionales. ¿Listo? Vamos con Estados Unidos, que sé que es un destino que ha cogido muchísima fuerza y sé que muchos de ustedes están en este momento, en esta reunión, buscando entender cómo puedo avanzar para demostrar la solvencia para un país como el americano en este hemisferio. ¿Listo? ¿Cómo lo demuestro? A través de cuentas de ahorros o corriente. Pero aquí antes de explicarles un poco, es muy importante que ustedes consideren algo, y es que para Estados Unidos, casi nunca, de hecho muy rara vez, una embajada como la americana, en el momento en el que nos presentamos a visa, nos va a pedir los extractos. Lo pueden hacer. Por eso, con esto que les estoy diciendo, no estoy diciéndoles en el momento de la visa no debemos llevar la solvencia, ¿cierto? Pero muy rara vez lo piden. ¿Y por qué pasa esto? Porque Estados Unidos lo que hace es delegar en las instituciones académicas, sean escuelas de idiomas o sean universidades, que la misma institución garantice que los fondos para la solvencia económica y sus gastos de manutención, el estudiante los tiene. Cuando la institución valida que el estudiante tiene esos fondos a través de familiares o en sus cuentas propias, o incluso personas muy allegadas a ese estudiante y a través de una carta donde se esté constatando que esa persona está apoyando económicamente al estudiante, la institución emite un documento que se llama el I-20. Ese documento, que es el I-20, es el que nos permite llegar a la embajada, decirles, yo ya tengo un documento generado por la institución en cualquiera de las ciudades y en cualquiera de los estados, y para la emisión de ese I-20, la institución ya constató que yo como estudiante internacional tengo la solvencia económica para cubrir mis gastos de manutención durante el periodo que yo voy a estar en el país de Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, muy importante, si esa solvencia lleva más de 3 meses en la cuenta, no es necesario justificar su procedencia. Si el dinero ingresa a la cuenta en los 3 meses previos a la aplicación de visa, es probable que nos pidan la justificación de procedencia. Yo pongo todo eso en paréntesis. ¿Y por qué pasa algo tan diferente en Estados Unidos? Porque aquí depende un poco de las instituciones. Hay unas instituciones que son un poco más estrictas que otras. Tal vez muchos de los que están aquí conectados ya tienen un I-20 y tenemos una cita agendada con Estados Unidos para las próximas semanas o meses, ¿cierto? Tal vez otros todavía no hemos obtenido ese I-20 porque no hemos todavía podido demostrar esa solvencia económica y estamos simplemente supeditados a conseguirla, a demostrarla, ya que una vez lo demostremos para la institución, ellos generan ese documento que es con el que nos presentamos a la embajada americana.
¿Listo? Ese dinero, ojalá, vuelvo y reitero, nunca deba ser retirado de la cuenta hasta que la visa sea otorgada. Porque si bien no es una práctica común que un oficial de Estados Unidos nos pida demostrar el dinero en la cuenta, están en la potestad de hacerlo. Y si lo hacen finalmente y ven que en esa cuenta ya no tenemos el dinero, también estarán en la completa libertad de sacar conclusiones, y es que ya el dinero con el cual contábamos para cubrir nuestros gastos de alimentación, alojamiento y demás, ya no lo tenemos y podremos correr el riesgo de una negación de visa. ¿Listo? Patrocinadores, por supuesto que sí, los podemos tener. De hecho, hemos aplicado muchos estudiantes, más allá de que sean padres y familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, muchos estudiantes tienen personas muy cercanas a su círculo social y a su familia, incluso estando en Estados Unidos, ¿cierto? Y esos montos en esas cuentas nos han servido perfectamente para que, dependiendo de las instituciones y su flexibilidad o no, nos emitan un I-20, que es con el que nos aplicamos a la embajada americana. ¿Listo? Bueno, aquí incluye algo del seguro médico, pero pues partimos del hecho, por supuesto, que todos los países sí o sí nos piden siempre tener un seguro médico. Para Reino Unido, digamos que pasa algo muy sencillo a lo que vimos ya en otros países. La demostración de solvencia va a ser en cuentas de ahorros, cuenta corriente, esas cuentas deben estar en Fogafín o Fogacop. Igual, si ese dinero lleva 6 meses o más en la cuenta, no habrá necesidad de justificarlo. Si ingresa dentro de los 6 meses previos a la aplicación, por supuesto tendríamos que justificarlo. Esa solvencia económica debe estar un mes antes de la aplicación a visa y no debería tener fluctuaciones. ¿Listo? Es decir, no debería haber ingresos, salidas, debería estar casi que quietecito antes de un mes previo a la aplicación. Y obviamente ese dinero no se deberá retirar hasta que tengamos una notificación positiva por parte de la embajada. ¿Listo? En Malta, que sé que muchos de ustedes también están pensando o están en este momento en proceso para un destino como Malta, es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque es un destino que clasifica el valor de la solvencia dependiendo de si yo ya tengo definido y reservado un alojamiento o si definitivamente estoy aplicando y no tengo un alojamiento ya reservado. ¿Por qué les traigo estos dos cuadritos? Porque si yo todavía no tengo el alojamiento, el valor diario de la solvencia que debo demostrar a la embajada maltesa en el momento que yo haga mi extensión, porque es un proceso que yo hago ya estando en el destino, es de 30 euros por día. ¿Listo? Pero, y como siempre lo sugerimos, si yo como estudiante ya tengo definido un alojamiento y estoy demostrándole a la embajada que ya tengo un booking reservado o realizado con un Airbnb, con un homestay, con una residencia y demás, el valor de la solvencia se reduce ostensiblemente y el valor que me permite aplicar tranquilamente a la embajada es de 19 euros por día. ¿Dónde debe estar ese dinero? Por supuesto, en cuenta de ahorros, cuenta corriente. ICETEX también funciona. Sabemos que ICETEX tiene 2 líneas de financiación. Una que está orientada a la línea de perfeccionamiento del idioma y otra que está orientada a programas de educación superior. ¿Listo? Esas cuentas deben estar inscritas en Fogafín, Fogacop. Muy importante que si bien esto no entra dentro del componente de la solvencia, sí o sí hay que contemplarlo, y es que para Malta debemos tener comprados tiquetes de ida y vuelta a los 90 días. ¿Listo? Es decir, compramos tiquetes y compramos el tiquete de regreso para los 90 días. Ay, ¿cómo así, Sebas? ¿Por qué? Porque es que yo me quiero quedar 6 meses o mucho más tiempo. Recordemos que Malta es un destino en el cual yo hago mi extensión de visa estando en el país, ¿cierto? Si yo no llevo un tiquete de regreso, estoy casi que partiendo del hecho o asumiendo que la visa me la van a aprobar, ¿cierto? Y si bien Malta es un país donde casi nunca nos niegan una visa, ¿listo? La única forma en la que nos han negado una visa es porque un estudiante se fue y faltó a todas las clases y por supuesto la institución lo reportó. Pero casi nunca niegan una visa.
pues sí o sí es supremamente importante que no demos por hecho que la visa no la van a aprobar y que tengamos, por supuesto, un tiquete de regreso a los 90 días de haber llegado al destino. Y por supuesto, la sugerencia es comprarlo con tarifa flexible para que luego hagamos la modificación para, o lo dejemos abierto para la fecha de retorno. ¿Listo? ¿Puedo tener patrocinadores? Por supuesto que sí. Puedo tener generalmente padres y familiares en primer y segundo grado de consanguinidad. ¿Listo? Francia, como último destino, yo sé que hay varios destinos adicionales, por favor, si alguno va para Alemania, si alguno va para España, si alguno va para, bueno, Dubái, ya sabemos que no necesitamos solvencia, si alguno va para, no sé, Irlanda, excúsenme que hoy no lo traiga a colación, ¿cierto? Pero en la presentación estará, para que ustedes, por supuesto, lo puedan revisar y lo puedan entender. ¿Qué es súper importante? Que para esos destinos como Alemania, como Irlanda, no dista mucho de lo que acabamos de contemplar, ¿listo? Pero sí es súper importante que si es así, pues lo revisamos uno a uno con todos y cada uno de nuestros asesores y especialistas en aplicación a visa. Para el caso de Francia, podemos tener cuenta de ahorros, cuenta corriente, tener un CDT, por supuesto, que tenga una vigencia de 3 meses y que no se venza, o que tenga vencimiento, perdón, al menos 2 semanas antes de la fecha del viaje. Muy importante, y si bien esto no entra dentro de un tema de solvencia, el alojamiento de los primeros 3 meses para Francia debe estar pagado en su totalidad antes del viaje. Y este punto específico no hace que la demostración del valor de la solvencia se reduzca, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo así? Si yo ya pagué el alojamiento de los primeros 3 meses. No importa. Para la embajada francesa es un requisito haber pagado los 3 primeros meses de alojamiento y adicionalmente demostrar la solvencia como si no hubiese pagado nada. ¿Listo? Si la solvencia lleva más de 4 meses en la cuenta, no es necesario justificar, pero si el dinero ingresa en los 4 meses previos a la aplicación a visa, sí o sí vamos a tener que demostrarlo. ¿Listo? O vamos a tener que justificarlo, perdón. Ese dinero nunca debe ser retirado de la cuenta, solamente hasta que tengamos una visa aprobada o una notificación positiva por parte de la embajada. ¿Puedo tener patrocinadores? Por supuesto que sí. Puedo tener padres, tíos, hermanos, familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, y incluso puedo tener hasta 2 patrocinadores, caso un poco similar al que veíamos con Australia, que permite hasta 3 patrocinadores. ¿Listo? Aquí van a encontrar en esta diapositiva y en un adicional los links de acceso donde ustedes pueden verificar los valores que cada uno de los destinos exige a nuestros estudiantes internacionales para poder demostrar esos fondos y que ustedes constaten y puedan visualizar que el valor que se muestra por parte de la embajada es exactamente el mismo que Viajes y Viajes les solicita, ¿cierto? ¿Cuál es la única diferencia que puede haber? Que ante la experiencia y la historia de estos, pues, más de 30 años, pues sí hemos pedido a los estudiantes no llevar una solvencia al límite, sino que subirla un poquitico más, entendiendo el momento en el cual aplicamos a la visa y que un oficial de la embajada no infiera o no, digamos que dé por hecho de que la solvencia está muy al límite. ¿Listo? Entonces van a tener a su disposición los links para que también sean de consulta y ustedes puedan, por supuesto, garantizar que la información que Viajes y Viajes les entrega es desde una fuente primaria y una fuente absolutamente oficial. ¿Listo? Acá termino la presentación y, por supuesto, procedo a responder algunas de las preguntas. Denme un segundito y me voy a responder. Hay muchas preguntas, entonces, por favor, ténganme paciencia. Listo. Jackson, mandamos la presentación, por supuesto que sí. Una vez terminemos esto, lo mandamos vía WhatsApp. WhatsApp se ha vuelto como un mecanismo de comunicación supremamente útil y se las vamos a mandar, por supuesto, en PDF o en presentación PowerPoint para que la tengan absolutamente a su disposición. ¿Listo? Un segundito. La solvencia la evalúa la institución y la embajada, en el caso de Estados Unidos.
Carolina, súper buena tu pregunta. Yo no sé si de pronto hice bastante hincapié en la parte de Estados Unidos. Lo que hace la embajada, Caro, es curarse en salud con las instituciones. Por eso ellos solamente emiten un I-20 hasta que el estudiante demostró en sus extractos o en los extractos de su patrocinador el valor que constate, por supuesto, la solvencia económica. Como te lo mencioné, no es muy normal, de hecho es muy poco probable que una embajada te diga, muéstrame el dinero actual que tiene en la cuenta, ¿cierto? Porque ya tras haber obtenido un I-20, pues la embajada casi que dice, ok, yo ya como delegué esta responsabilidad en las instituciones, pues yo ya lo constaté y simplemente estoy verificando que el perfil que está hoy aplicando a una visa de estudio para Estados Unidos, mi país, pues tiene la coherencia y tiene ese perfil absolutamente genuino desde el componente académico. ¿Listo? Sin embargo, sugerencia, Caro, y para todos, tengan la solvencia ahí, por favor, no la retiren. Creo que ahorita Estados Unidos está mejorando muchísimo en los tiempos de entre que yo tenga el I-20 y la cita que están otorgando. Si bien empezamos hace unos 3 meses con citas muy prolongadas, pues ya estamos encontrando unos tiempos relativamente rápidos y eso va a permitir que de pronto no sea tan difícil que ustedes tengan hasta la fecha en la cual vamos a la cita presencial, que los fondos estén en los extractos como tal. ¿Listo? Bueno, seguimos. Magdalena, ¿podríamos por favor compartir el link donde se pueden ver los videos de los que hablaste? Por supuesto, ya les comparto el link enseguida. Es más, déjame hacerlo de una vez para que no se me pase. Dame un segundo, solo un segundo. Mientras tanto van formulando varias preguntas que yo sé que tienen. Y ahí en ese link van a encontrar, por favor, ese es nuestro canal de YouTube, ahí van a encontrar absolutamente todos y cada uno de los videos que pues tenemos en estos talleres de cada uno de los temas. Denme un segundo y vuelvo. Listo. Bueno. Dios mío, hay muchas preguntas. Denme un segundo. Ya, aquí volví. Listo. Iván nos pregunta, ¿es posible que soliciten extractos de más de 4 meses de anterioridad en el caso de Canadá una vez se haya realizado la aplicación? Iván, no. Es decir, nosotros aplicamos con los extractos más actualizados posible, ¿cierto? Por eso, cuando ustedes tengan la reunión con todo el equipo de visados y procesos, el documento, casi que de los últimos documentos que se anexan al paquete como tal, Iván, es los extractos económicos, ¿cierto? Donde el oficial pueda constatar que en el momento en el que hace el procesamiento de la visa, pues esos fondos están de manera lo más actualizada posible frente al momento en el cual aplicamos a la visa. Ay, que es que después, en medio de la aplicación y del procesamiento, nos dicen actualicen extractos. Eso no va a pasar, la verdad. Por eso es uno de los últimos documentos que anexamos a todo el dossier documental. ¿Listo? Yo tengo pensiones, Gustavo nos dice, yo tengo pensiones voluntarias, me interesa saber cómo es el proceso en este caso. Gustavo, ahorita me escribes por interno con quién del equipo de procesos estás en este momento. Estefanía, Laura Alonso, Simón, bueno, con varias personas y con muchísimo gusto, de manera individual, lo revisamos para darles claridad frente a cómo las pensiones voluntarias pueden ser el mecanismo ideal para la demostración de solvencia. Camila nos dice, ¿esto cambia cuando es con dependiente? Cami, sí, por supuesto que sí. Los dependientes modifican en gran medida y sobre todo el valor, ¿cierto? Cuando yo voy con mi dependiente y estoy demostrándole a cualquier embajada que vamos en pareja, no es tan normal, y de hecho es muy poco probable que yo le diga a una embajada, mis papás me están patrocinando
o nos están patrocinando y nosotros estamos casados, ¿cierto? Se supone que cuando hay una pareja que ya está casada, pues hombre, están casados porque finalmente tienen un núcleo familiar y dentro de un núcleo familiar, pues por supuesto está todo lo que encierra su componente académico y demás, ¿cierto? Pongámonos un poco, y es nuestra labor muchas veces, en la posición de un oficial consular. No es tan obvio que yo diga, yo ya tengo mi pareja durante 1 año, 2 años, 3 años, pero mis papás o los suegros, pues están, voy a decir algo que suena feo, pero pues puede ser así tal vez un poco asumido por el oficial, pues nos están manteniendo, ¿cierto? No es tan normal. Entonces, cuando vamos con dependiente, la recomendación ideal es que esos fondos estén en las cuentas, por supuesto, tuyas si eres el aplicante principal, o de tu pareja, por supuesto que son dependientes. Ya cuando están casados, lo de él es tuyo y lo tuyo es tuyo, ¿cierto? Entonces, siempre tenlo en cuenta. Y por supuesto, el valor va a cambiar, ¿cierto? Si hablamos de Canadá, por supuesto, para un programa de 1 año o más, y lo van a poder constatar en el link, la solvencia es para el aplicante principal de $10,000 canadienses y del coaplicante o el dependiente $4,000 canadienses si vamos para un programa de educación superior o de 1 año o más, ¿cierto? Y si vamos con hijos, ya la solvencia adicional es por cada hijo de $3,000 canadienses, hablando de las provincias federales, es decir, Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan. Si es Quebec, la solvencia se sube un poquito más. Erika me pregunta, ¿puede que Australia el día de ingresar al país en inmigración te pidan solvencia o extracto? No, Erika, eso no pasa, no te preocupes por eso. Nos pregunta Tatiana, llegué tarde, ¿esto queda grabado? Sí, Tatiana, queda grabado y lo vas a ver en el link que acabo de mandar en el chat. Esta pregunta de Julián es chévere. Julián, me preguntas, ¿el patrocinador puede ser un primo? Julián, si me puedes escribir en el chat para qué destino vas, ¿cierto? Porque un primo, digamos que es un familiar en 3er grado de consanguinidad, ¿cierto? Pero dependiendo del destino, existe la posibilidad de hacerlo o tal vez no, ¿cierto? A ver si lo logro ver. Para Australia, perfecto. Julián, yo hoy te recomendaría que no utilicemos un primo como patrocinador. Si tú me dices, ¿lo puedo hacer? Yo te digo, sí, lo podemos hacer. Podemos asumir un riesgo. El riesgo no es tan alto, ¿cierto? Pero hoy la recomendación, y más aún después del COVID, cuando sabemos que las embajadas tienden a ser un poquito más estrictas, la recomendación es que si vamos a utilizar patrocinadores, ojalá esos patrocinadores sean familiares en 1er y 2º grado de consanguinidad. Si el dinero lo tiene tu primo y lo va a poner en tu cuenta o lo va a poner alguno de tus familiares, podemos buscar otra justificación que nos permita demostrarle de una manera más sencilla a la embajada el por qué ese dinero está en la cuenta. ¿Listo? Ok, sigo. Erika nos dice, cuando tienes 3 patrocinadores es seguro que te pueda ir bien aplicando la visa o mejor dejarlo como última opción. Erika, no hay ningún problema. Es decir, lo que hoy te estoy contando acá es algo que la embajada tiene estipulado. Es decir, no te estoy dando posibilidades, te estoy dando algo que la embajada nos dice. Puedes aplicar hasta con máximo 3 patrocinadores. Y eso no va a ir en ningún momento en detrimento de la forma en la cual un oficial de la embajada procesa tu visa. Mónica, nos vamos para Estados Unidos muy pronto, yo sé. Angie nos pregunta, después de contar con la solvencia económica, ¿cuánto tiempo se tarda la emisión del I-20? Angie, eso es súper rápido, sobre todo pues que tenemos aliados estratégicos muy importantes desde el punto de vista académico. En Estados Unidos está LSI, está Talk English, está UCIDA, está IC, está ILS, bueno, tantas instituciones, y ellos finalmente son muy rápidos, que tras una vez demostrar la solvencia, prácticamente en el marco de máximo 1 semana, podemos ya tener el I-20. Oscar, qué buena pregunta esta, Oscar. ¿Cómo es la cuestión de costos de cuarentena en Australia? Oscar, en este momento hay
digamos que una información que queremos tomar con lupa, ¿cierto? Porque ellos están en este momento notificando una información orientada al piloto inicial que están asumiendo en Nueva Gales del Sur, Victoria, Queensland y toda la parte oeste del país. Sin embargo, eso va a ir modificándose. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo hoy Australia es que va a dar inicialmente acceso a los estudiantes internacionales, pero como lo hizo Canadá en su etapa inicial de acceso, es que cuando lleguen al destino deberían estar teniendo unos recursos suficientes para cubrir esos 14 días inicial de cuarentena, ¿cierto? En Canadá eso nos pasó 2 meses y después de los 2 meses esa restricción se desmontó. Entonces, Oscar, mi invitación es, con el mayor de los gustos te podemos compartir, que por supuesto he tenido el gusto de hablar contigo, la información de hoy. Sin embargo, nuestra responsabilidad, y junto contigo, por supuesto, es estar monitoreando todos los días cuáles son los avances, porque es muy probable que en el momento en el que vamos no solamente a aplicar a la visa, sino a acceder al país, pues tal vez estas restricciones o ya están desmontadas o se han flexibilizado un poco más. Gustavo, soy dependiente, perdón, soy pareja, acompañante de estudiante y patrocinador. ¿Es válido? Por supuesto que sí. Lo puedes hacer sin ningún problema. En el momento en el que aplicamos, cuando yo soy la pareja, perfectamente, como se los mencioné ahorita, ya cuando uno es pareja, todo lo mío es mío y todo lo de ella es mío, ¿cierto? Entonces, así de sencillo funciona ya cuando aplicamos con dependiente. Para Estados Unidos, ¿requieres tiquete de vuelta? No, Moni, no lo requieres porque Estados Unidos es un destino que permite que estando ya tú puedas extender tu visa sin ningún problema, ¿cierto? Sí y solo sí, cuando estés terminando, extiendes con otro programa de idiomas, si obviamente te hace falta algún componente de idiomas, o si ya estás interesado en un programa de educación superior, o sea, en un técnico, tecnológico, pregrado, posgrado, maestría y demás, lo puedes hacer. Y tu permanencia en Estados Unidos va a estar siempre amparada a través de un I-20, que es lo que te entrega cada una de esas instituciones. ¿Qué por supuesto va a hacer cada una de esas instituciones para generar ese I-20? Por supuesto, volver a pedirte solvencia económica o extractos, porque finalmente, tras ellos ser delegados de la embajada, pues siempre también están auditados y estarían incurriendo en digamos que en una falla de proceso, en una falla técnica, si simplemente generan un I-20 sin constatar por parte de ellos que tú como estudiante tienes esa solvencia económica con la cual vivir tranquilamente en el destino. Ángela, para Malta te aplica también tarjeta de crédito. Sí, también lo puedes hacer con tarjeta de crédito. Moni, sí, a ti te salió muy rápido la cita. Perfecto. Laura me pregunta, ¿cabe la posibilidad de que al momento de la entrevista soliciten la justificación o procedencia de la solvencia? Así haya estado más de 3 meses en la cuenta. Perdón que no alcanzo a leer bien, denme un segundo, por favor. Cabe la posibilidad de que al momento de la entrevista soliciten la justificación o procedencia de la solvencia. Así haya estado más de 3 meses en la cuenta. Para el caso de Australia, no, Laura, eso no lo hacen, ¿cierto? Si nosotros mostramos ya la solvencia 3 meses hacia atrás, en ningún momento nos van a decir, demuéstreme por qué está ese dinero ahí. ¿Listo? Jason me pregunta, ¿el crédito que ofrece el ICETEX se considera como pago al curso o como solvencia? Jason, qué buena pregunta y te la agradezco mucho porque les dije que iba a tocar un punto específico con el tema de ICETEX. ICETEX, y puede ser un próximo taller que lo desarrollemos porque obviamente el tema es un poquito más amplio de lo normal. ICETEX tiene 2 líneas de crédito. Una que está orientada a la línea de perfeccionamiento del idioma, es decir, idiomas, ¿cierto? Programas de perfeccionamiento, sea inglés, francés y demás. Y el otro es posgrados en el exterior, ¿cierto? Entonces, si inicialmente hablamos de la línea de perfeccionamiento del idioma, ellos tienen un monto máximo por prestar de $8,000 americanos. Y ICETEX en ningún momento te va a decir si lo vas a usar para tu programa académico o lo vas a utilizar para la solvencia. Ellos simplemente lo único que necesitan es constatar que todos los requisitos los cumples, incluyendo, por supuesto, una carta de aceptación, que para el caso de Australia es
el COE, para el caso de Canadá es la LOA, para el caso de Nueva Zelanda es el COP, ¿cierto? Todo esto. Y, por supuesto, cumplir con el tema de tener buenas reputaciones centrales de riesgos, que tengas un deudor solidario, absolutamente todo eso. Entonces, si finalmente ICETEX te desembolsa, ese desembolso, pues tú lo vas a poder utilizar para cubrir si en algún momento utilizaste un dinero adicional para tu curso o para la solvencia, ¿cierto? En ningún momento ICETEX te dice o es para esto o es para esto, sin ningún problema. Tatiana nos dice, ¿Australia recibe Sinovac? Australia sí en este momento está recibiendo Sinovac. Tati, esa noticia yo creo que es muy política. ¿Por qué? Porque Australia es uno de los destinos que más recibe estudiantes asiáticos. Y obviamente sabemos, si tú te colocaste de Sinovac, yo también, y que en su momento estábamos un poquito preocupados porque no, Sinovac no la reciben y no la permiten, en Australia la están recibiendo, sobre todo entendiendo que gran parte de su mercado es asiático y que por supuesto estarían pues muy aporreados si de pronto no estarían recibiendo esta vacuna. Gustavo, ¿los costos de visa son diferentes a los costos de permiso de trabajo y estudio? Gustavo, sí, unos son los derechos consulares y otros, por supuesto, son todo el tema de estudio y trabajo y demás. Para Australia se requiere solvencia para la renovación de la visa. Uy, Andrés, esa pregunta es tan importante y qué bueno que me la haces. Es muy normal que estando en Australia el país ya constate que tú tienes un proyecto genuino y absolutamente claro en Australia. Y por ende, muchas veces no es necesario que el estudiante demuestre la solvencia económica. Sin embargo, como hablamos de autonomía y potestad de la embajada, obviamente cada oficial está con su autonomía de decirte, demuéstrame la solvencia. Y por supuesto, nosotros como un agente académico, la recomendación, Andrés, que te damos es siempre tener esa solvencia económica. ¿Listo? Ángela, ¿Canadá también permite extensión de visa estando allá? Por supuesto que sí, Ángela. Muy importante es que la visa a la cual apliquemos desde el principio sea una visa de Study Permit y no una TRB. ¿Listo? Entendiendo, por supuesto, que esa visa de Study Permit es cuando yo voy o con programas de educación superior o con programas de idiomas, pero superior a los 6 meses. Ok, bueno, ya aquí hay unas duditas en torno a temas de vacunas. Dani me pregunta, ¿se puede pedir un crédito al banco un mes antes de aplicar a la visa para demostrar solvencia económica? Dani, por supuesto que sí. Ojalá sea un mesecito y medio, ¿cierto? Porque pues sabemos que los bancos pues uno no lo pide y lo desembolsan al otro día, ¿cierto? Que es muy importante que en el momento en el que aplicamos a la visa y la embajada ve, por supuesto, ese pico en la cuenta, pues vamos a tener que adjuntar a toda la documentación el certificado del banco donde se constate que el banco desembolsó producto de la solicitud de un crédito para apalancar tu proyecto académico. ¿Listo? Bueno, chicos, hay varias preguntas, pero preguntas muy específicas, muy puntuales y por supuesto yo quiero hacerles la invitación para que nos reunamos ya de manera individual y personalizada con todos nuestros asesores de procesos y visas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos detalles son muy puntuales, de mucho detalle y para nosotros es un gusto y un placer acompañarlos en cada una. Entonces, pues ya estuvimos casi hora y media. Yo quiero agradecerles enormemente su compañía, su participación, siempre estar tan pendientes, invitarlos a seguirnos en el canal de YouTube para que estén actualizados constantemente con toda la información y, por supuesto, siempre estar empapados de absolutamente todos los datos que como responsables y agente que ustedes seleccionaron, de toda la información de las embajadas, de los destinos que cada uno de ustedes seleccionaron. De manera que les mando un fuerte abrazo. Mil gracias de nuevo por estar conectados y nos vemos dentro de 15 días en un próximo taller donde seguramente trataremos temas bien relevantes para cada uno de sus procesos. Una feliz noche a todos. Chao, chao.